Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Oremos. Señor eterno, en este momento nos acercamos hacia ti, buscando, Señor, tu palabra, tus consejos, tu verdad, Padre, para nuestras vidas. Por favor, acompáñanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor envió a Natán a ver a David. Cuando llegó allí, le dijo: Había una vez dos hombres que vivían en la misma ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchos miles de ovejas y ganado, pero el pobre no tenía más que una pequeña oveja que había comprado. La cuidó y creció con él y con sus hijos. Comía de su plato y bebía de su copa. Dormía en su regazo y era como una hija para él. Un día, el hombre rico tuvo una visita. No quiso tomar una de sus ovejas o ganado para alimentar a su visitante. En cambio, tomó el cordero del pobre para preparar una comida para su visitante. David se puso absolutamente furioso con lo que hizo aquel hombre y le dijo airadamente a Natán: «¡Vive el Señor! Que el hombre que hizo esto debe ser condenado a muerte. Debe pagar a ese cordero con 4 de los suyos por hacer esto y por ser tan despiadado». «Tú eres ese hombre», le dijo Natán a David. «Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te salvé de Saúl. Te di la casa de tu amo y puse en tu regazo a las mujeres de tu amo. Te di el reino de Israel y de Judá, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Entonces, ¿por qué has tratado con desprecio lo que dijo el Señor, haciendo el mal ante sus ojos? Mataste a Urías elitita con la espada y le robaste su esposa. Lo mataste usando la espada de los amonitas. Por ello, tus descendientes siempre se afrentarán a la espada, porque me has despreciado y robaste la mujer de Urías. Esto es lo que dice el Señor ahora. Por lo que hiciste, voy a traer desastres sobre tu propia familia. Arrebataré a tus esposas ante tus propios ojos y se las daré a otro. Y él se acostará con tus esposas a la vista de todos. Tú lo hiciste todo en secreto, pero yo lo haré abiertamente donde todo Israel lo pueda ver. Entonces David le dijo a Natán: He pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado tus pecados. No vas a morir, respondió Natán. Pero como al hacer esto has tratado al Señor con total desprecio, el hijo que tienes morirá. Entonces Natán se fue a su casa. El Señor hizo que el hijo que la mujer de Urías había dado a luz a David se pusiera muy enfermo. David suplicó a Dios en favor del niño. Ayunó, se dirigió a su habitación y pasó la noche tumbado en el suelo con ropa de cilicio. Sus superiores se acercaron a él y trataron de ayudarle a levantarse del suelo, pero no quiso y rechazó sus llamados para ir a comer. Al séptimo día, el niño murió, pero los funcionarios de David tenían miedo de decirle que el niño había muerto, pues se decían unos a otros: «Mira, mientras el niño estaba vivo, hablamos con él y se negó a escucharnos.
¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo muy malo. Pero David vio que sus funcionarios cuchicheaban entre ellos y se dio cuenta de que el niño había muerto. Así que preguntó a sus funcionarios, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto, le respondieron. David se levantó del suelo, se lavó, se puso aceites perfumados y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor y adoró. Después volvió a su casa y pidió algo de comer. Entonces le sirvieron una comida que él comió. ¿Por qué te comportas así? Le preguntaron sus funcionarios. Mientras el niño estaba vivo, ayunabas y llorabas en voz alta, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. David respondió, mientras el niño vivía, ayunaba y lloraba en voz alta, porque pensaba, tal vez el Señor se apiade de mí y lo deje vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué sentido tiene que siga ayunando? ¿Podré traerlo de vuelta? Un día moriré y me iré con él, pero él nunca volverá a mí. David consoló a su esposa Betsabé y se acostó con ella. Ella dio a luz a un hijo y lo llamó Salomón. El Señor amaba al niño, por lo que envió un mensaje a través del profeta Natán para que le pusiera el nombre de Jedidías, porque el Señor lo amaba. En ese momento, Joab había estado luchando contra la ciudad amonita de Rabá y había capturado la fortaleza real. Joab envió mensajeros a David para decirle, he atacado Rabá y también he capturado su suministro de agua. Así que llama al resto del ejército, asedia la ciudad y captúrala. De lo contrario, capturaré la ciudad y me llevaré el crédito. Así que David convocó al resto del ejército y marchó hacia Rabá. La atacó y la capturó. Tomó la corona de la cabeza de su rey y la colocó en la cabeza de David. Pesaba un talento de oro y estaba decorada con piedras preciosas. David tomó una gran cantidad de botín de la ciudad. David tomó a los habitantes y los obligó a trabajar con sierras, picos de hierro y hachas, y también los hizo trabajar haciendo ladrillos. Lo mismo hizo en todas las ciudades amonitas. Luego David y todo el ejército israelita regresaron a Jerusalén. Queridos amigos, bienvenidos a Reavivados por su palabra. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, nos relata cómo Natán amonesta a David. Este capítulo es muy memorable, trae muchísima sabiduría y muchas enseñanzas, pero en esta oportunidad vamos a explorar 4 enseñanzas y una aplicación para nuestras vidas. En primer lugar, Dios se preocupa por nuestra restauración espiritual. En el verso 1 dice, Jehová envió a Natán ante David, y al llegar le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Y luego continúa el relato o la parábola de un hombre que tomó la corderita de otro hombre pobre para ser guisado a un caminante. Dios se preocupó por David. Dios no lo dejó a su suerte. Y eso es una gran bendición para todos. Apreciados amigos, ¿qué sería de mí y de ti si es que no dependiese de Dios nuestra salvación?
Dios proveyó un plan de salvación. Dios nos llama para que nos salvemos. Dios se acerca para que nos salvemos. Dios nos amonesta, Dios nos habla. Prácticamente Dios nos suplica, nos ruega que nos salvemos. ¿Quién puede hacer esto? Usualmente las cosas buenas son oportunidades y se aprovechan. Uno va y las toma, pero Dios nos ofrece. Qué gran oportunidad, qué privilegio. Dios mismo se preocupó por la espiritualidad, por el arrepentimiento de David, por su salvación, y no lo dejó allí a su suerte. Porque si David seguía ese camino, su reino se iba a ir al fracaso. La gente se iba a enterar más adelante qué sucedió realmente con Betsabé, porque nadie puede ocultar las cosas mucho tiempo, querido amigo y amiga. Tarde o temprano todo se sabe. David hubiese acabado muy mal. Por tanto, en su gran misericordia Dios envió a Natán para que lo amoneste, para que le hable. Tú y yo a veces podemos ser ese Natán por un lado, de tal manera que amonestemos. Si ves a alguien que está en algún error, en alguna actitud mala que no lleva a llevar a bien, acércate, dale consejos. Es nuestra responsabilidad hacer eso. Y no respondamos como Caín respondió: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La verdad es que sí somos guardas y necesitamos preocuparnos por los demás. Si ves a alguien que está en un mal camino, acércate y amonéstalo. Si te escucha, pues bien, y si no, tú hiciste tu trabajo. Por otro lugar, si alguien nos amonesta, pues escuchemos, así como David sí escuchó. Y todo gracias a Dios, que se preocupó por nosotros, para corregirnos cuando estamos en un mal camino, como en aquel caso David estaba cogiendo un mal camino. Vamos a la segunda enseñanza. Cuando no se trata de nosotros, es fácil condenar. ¿Qué sabiduría la de Natán? Él no le dijo de frente: David, has tomado la mujer de Urías. ¿Por qué hiciste eso? Eso está muy mal. Tal vez David hubiera reaccionado a la defensiva. Él hizo un consejo de una manera muy sabia. Dijo una historia. Y ante esta historia le dijo: pues, ¿qué vamos a hacer? Mira ese hombre que se robó a la corderita. La historia toca las fibras del corazón de David para expresar el afecto del hombre hacia su corderita. Esa corderita, pues, era la esposa de, de Urías. Y Natán dice lo que dice en el verso 5. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre, un hombre ficticio, y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Y en el 6 incluso dice: debe pagar el valor de la cordera 4 veces. David está citando a lo que dice en Éxodo 22, verso 1, que cuando alguien agarra o roba un cordero debe pagar 4 veces. Pero David no sabía que estaba haciendo su propia sentencia. Y en el verso 7 le dice: tú eres ese hombre. En ese momento, David tal vez no tenía rostro, tal vez quería que se abra la tierra y se lo trague. Porque cuando no se trata de nosotros, queridos amigos, criticamos, condenamos, sacamos todos los errores de las personas y los tratamos mal y les damos una lista de todos los errores que hace. Oh, querido amigo y amiga,
¿Qué tan fácil condenamos a las personas? Y decimos, esa persona merece la cárcel, ese otro merece la muerte, este otro merece un castigo, este no merece nada, es malvado. Qué tan fácil es condenar a las personas por sus errores, porque no se trata de nosotros, no se trata de los nuestros. A veces veo los comentarios en redes sociales cuando eh, se comenta sobre personajes que han hecho mal y una inundación de condena para el que hizo mal. No digo que el que hizo mal no tenga que pagar nada. La justicia llega. Pero qué tan fácil es condenar cuando no se trata de mi vida, no se trata de mi hijo, de mi hija. Cuando se trata de otro, cuando el que va a pagar va a ser otro, no yo. Pero Cristo mostró su amor al salvarnos y no condenarnos, al pagar Él la condena en lugar de dejarnos pagar a nosotros. David se puso violento por esa historia, porque no se trataba de él. Y qué sabiduría la que tuvo Natán para de esa manera confrontar al rey. Sabes, tengamos mucho cuidado con condenar a las personas. No somos jueces divinos. Dios es el juez divino. Tratemos de todas las maneras posibles salvar el alma de las personas. Jamás salga de nuestros labios una condena como esa persona no merece el cielo, esa persona no merece la salvación, esa persona debe morir para siempre. Y no debe de ser así. Debemos de amar a las personas. Tal vez van a pagar con sus consecuencias su mal acto, pero todas las personas en Cristo merecen, si es que así lo quieren, la vida eterna. Pueden obtener la vida eterna. Si Adolfo Hitler, que hizo matar a 6 millones de hermanos judíos, se hubiese arrepentido, él entraba al cielo. Todos merecen la salvación. Vamos a la tercera enseñanza. La desobediencia de los principios divinos trae consecuencias. Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, y le dice la palabra de Dios, yo te ungí como rey, te libré de manos de Saúl, te entregué la casa de su señor y a sus mujeres. Antiguamente, la, la costumbre era que el rey heredaba todo el harén del monarca que le sucedía. A pesar de eso, David no había hecho uso de ese derecho, pero él merecía la muerte, David, por cometer adulterio. Sin embargo, él era el juez supremo en el pueblo de Israel, y como no había nadie más encima de él, pues solamente el juez divino. Y el juez divino que podía condenarlo, le dijo, pues te perdono. Eso vamos a ver dentro de un momento. Pero las consecuencias están en el verso número 10 y 14. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Y en el verso número 14 dice, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo de que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias llegan. Dios nos perdona, sí. Alcanzaremos la salvación, pero las consecuencias llegarán. Si yo me aviento de un edificio y en el camino
pido perdón a Dios, Dios me perdona. Entraré al cielo, tendré vida eterna, pero caeré al piso, moriré, porque las consecuencias naturales llegan. La vida no nos perdona. Dios sí, pero la vida no. La consecuencia de su pecado, así como fue de carácter moral, también tendrá consecuencias terribles. Por ejemplo, menciona que Dios dice tomará a las mujeres delante de sus ojos y los entregará a su prójimo. Eso es interesante porque eso se cumplió con Absalón. Absalón tomó las concubinas de su padre David y menciona que se acostó con ellas a la vista de todo Israel. Eso vamos a ver en el capítulo 16. David no tuvo autoridad para reprender a sus hijos. Hubo deshonestidad, hubo pleitos familiares entre hermanos. Y él no tuvo autoridad porque él aquí había fallado. Así vienen las consecuencias. Y en el 14 pues menciona que el hijo iba a morir. Y ciertamente murió. Las consecuencias llegan. Vamos a la cuarta enseñanza. Reconozcamos nuestras faltas sin justificar. En el verso 13 simplemente dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. David no dice, pero Natán, no pude resistir. Betsabé estaba bañándose, ¿qué hacía ella bañándose? ¿Por qué se bañaba? Y la mandé a traer aquí, no pude resistir la tentación. David no dijo nada, no se justificó, solamente dijo, he pecado, lo reconozco, soy un miserable pecador, pequé contra Jehová. Y eso es lo que debemos de hacer cada vez que tal vez caemos. Ojalá nunca caigamos, pero si caemos, reconozcamos, por favor. Acércate a Dios y dile, Señor, ese día, esa tarde, esa noche, aquella oportunidad, hice esto y aquello y así y así. Cuéntale todo y reconoce y dile, Señor, yo he pecado, es mi culpa. No puedo justificar nada, pecado es pecado. Y así encontrarás el verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. Y David fue perdonado. David sufrió mucho por esto. David lloró y su oración de arrepentimiento está en el Salmo 51. Yo te invito a que lo leas ahora. Hay mucho dolor, pero su arrepentimiento fue sincero. A pesar de las consecuencias, tuvo un verdadero arrepentimiento. La aplicación para nuestra vida es lo siguiente. Si caímos, reconozcamos nuestra falta y volvamos a Dios con arrepentimiento. Y Él te aceptará y te tomará en sus brazos de amor y te llevará una vez más a una nueva oportunidad. Culminemos con una oración. Señor, gracias Padre por colocar esta historia en tu palabra. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia han hallado consuelo en esta historia? Porque cayeron, pero entendieron que si David, que era un gran hombre conforme al corazón de Dios, tuvo otra oportunidad, entonces también hay otra oportunidad para mí, hay para mis hermanos, para mis hermanas, Señor. Nadie ha caído tan bajo que no pueda volver a Cristo. Nadie se fue tan lejos que no pueda hallar perdón. Perdónanos por nuestras caídas, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a confesarte a ti solamente, Padre. Y obtendremos paz y perdón en ti. Tal vez estoy hablando con alguien que se siente caído, decepcionado, sucio, manchado, con la dignidad rota. Y tal vez no
no puede ni levantar la cabeza hacia el cielo. Recuérdale que hay perdón, Padre, que si David cayó y tuvo otra oportunidad, entonces también hay para él, para ella, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.